como dices tú, entre más ciencia, más descubrimos a un Dios y más entendemos nuestra religiosidad. O sea, a lo mejor puede hablarse un poquito como si empezáramos a pensar un poquito más, a conocer, a ir un poquito más allá, a hacer trabajos de introspección, podríamos descubrir esta religiosidad que todos llevamos dentro. Porque ahorita lo que dijiste es, la religiosidad es la expresión de nuestra espiritualidad. Efectivamente. O sea, el hecho de que seamos religiosos es una expresión de nuestra espiritualidad. Entonces todos tenemos espiritualidad. Es correcto. ¿Sí? Y entonces todos somos religiosos. A veces nos quedamos en el segundo nivel, en donde vemos diferentes religiones y decimos, claro, es que todas las religiones lo único que generan es violencia, guerra, rencor, odio, peleas. Bueno, no hemos sabido trabajar juntos. No hemos sabido entablar diálogos religiosos que construyan. Y nos quedamos también en el tercer nivel, que es cuando asociamos muy fácil el moralismo, las normas, con la religión. Pero nos estamos olvidando y descuidamos que esencialmente, por nuestro mismo ser, por nuestra constitución ontológica, somos religiosos. ¿Qué es lo que te hace ser humano? Este podcast habla de experiencias que has tenido a lo largo de tu mejor viaje, la vida. No es lo mismo caminar por inercia que caminar con la conciencia de cada paso. Descubre tu sentido y vayamos juntos en esto. Bienvenidos, gentecita, a este nuevo episodio de la segunda temporada. Espero estén muy bien en el momento, en el día en el que se encuentren y que les ayudemos a tener un momento ameno, porque vamos a entrar a un tema súper interesante, así que pónganos atención y concéntrense en lo que van a escuchar. Pues esperemos que pueda ser así muy interesante realmente, Rod. Pero es el tema de la religiosidad del ser humano, la religiosidad de la persona. Para empezar, ¿qué es religiosidad? ¿Y Mira, por qué de la persona, no? O sea, ¿cómo claro, se bueno, conecta? el tema de la persona ya lo hemos visto antes, o sea, es la unión materia-espíritu y por lo Ujú. tanto ahí está la Sí, sí. persona. Y de hecho, la parte religiosa de la persona o del ser humano se desprende de su espiritualidad. O sea, que todos tenemos una parte religiosa. Efectivamente. O Ok. sea, la religiosidad o la religión, como diría un gran filósofo Gerold, no está en las rodillas, sino en el corazón. Ok. O No sé sea, si, o sea, creo que eso nos introduce muy padre al tema porque a veces podemos llegar a pensar en las cosas religiosas como ritos, como liturgias, como misas, como, qué sé yo, bautizos, sacramentos, cosas que te imponen. Y el ser religioso no es eso, de hecho es como algo que se desprende del ser religioso y no en todos los casos. ujú. ¿Por qué? Porque si la dimensión religiosa es consecuencia de la espiritualidad, es algo muy humano y se puede llegar a pensar que a la base de las diferentes formas religiosas nos encontramos con el hombre religioso Ujú. o el homo religiosus en latín. Esto quiere decir que existe una constitución religiosa en la persona, en el ser humano, que existe también una expresión del fundamento religioso, y ahí estarían las religiones, que es un segundo nivel, Ujú. y en el tercer nivel estaría la experiencia religiosa, que son los actos concretos. Entonces tenemos los actos concretos, las religiones, y a la base de esto una constitución religiosa de la persona que no podemos negar, incluso por lo que nos dice la misma historia. Muchísimas civilizaciones, si no es que todas, han tenido expresiones, que es el tercer nivel, Ujú. religiosas de lo que ellos son. Pero, ¿cómo podemos entender estas expresiones religiosas antiguas o de civilizaciones anteriores, no? Porque, digo, a lo mejor, y, y algunos de los que nos escuchan, o muchas de las personas en la actualidad, cuando escuchan religión o religiosidad o religiosos, tendemos a lo mejor y encasillar a eh, los sacerdotes, Sí, a las consagradas, a los hermanos, las monjas, etcétera, como estas personas que se dedican a servir a Dios o están sí, dentro de una institución religiosa y que eso es
toda su vida, ¿no? O sea, ¿cómo podemos entender este concepto con estas civilizaciones antiguas que dices tú? O sea, ¿cómo se conecta o cómo se explica en los distintos grupos o en las distintas partes de la historia? Claro, pues es que es eso. O sea, lo que hace es que es una expresión, Ujú, creo que ya vimos en un episodio, ¿no? Cómo del ser sigue un hacer. ujú, El ayer es sequitur esse. Y entonces, si estamos en un hacer religioso, sea en el siglo XX, en el siglo V o en el siglo X antes de Cristo, el hacer religioso lo único que está haciendo es expresando que hay un ser religioso. Y por eso, cuando hablamos de la religiosidad del ser humano, nos ayuda a entenderla incluso considerando estos tres niveles. Hay una estructura y una constitución propia que toca el ser, que toca la ontología del ser humano. Hay una expresión de ese fundamento y es de ahí que vienen varias religiones. Y luego está la experiencia religiosa que se concretiza o se hace más evidente, más tangible en los actos religiosos de cualquier religión, ¿no? ujú. Aquí no estamos hablando incluso que si la religión católica, que si los cristianos, que si los pentecostales, que si los mormones. No, estamos hablando del ser humano como alguien religioso por naturaleza. Y como te decía, esto se desprende de la espiritualidad. La espiritualidad, como ya lo vimos hace un par de episodios, pues se puede demostrar por varias cosas, ¿no? Y lo repito muy brevemente. Uno es por el conocimiento intelectual, otro es por la libertad humana que nos permite actuar incluso en contra de nuestros instintos y de nuestras tendencias. Ujú, Un animal nunca va a actuar en contra de su instinto, ujú. pero una persona humana sí, porque tenemos la parte animal, pero también tenemos la parte racional. Claro. Aristóteles ya lo decía, tenemos la capacidad de amar, y amar es donarnos y abrirnos a los demás. Tenemos incluso una estructura biológica que habla de que hay una espiritualidad. ¿En qué sentido? Si nosotros, considerándonos puramente biológicos, quisiéramos perpetuarnos en este mundo, Ujú, hay muchas especies que acabarían matándonos. El hecho de que nos comuniquemos, de que nos pongamos de acuerdo, de que nos defendamos, de que creemos cosas por una capacidad cognitiva, intelectual, en la que desarrollamos herramientas, etcétera, habla que no es pura biología, como que también hay una parte espiritual. Entonces, es justamente de la espiritualidad que se desprende la religiosidad. sí, como que dejamos de ser simples seres vivos y pasamos a ser seres humanos, ¿no? Exactamente, personas Y humanas. ahora, te voy a hacer una pregunta. A lo mejor el tema de la espiritualidad, de estar atentos con nosotros mismos, hacer trabajos de introspección, está tomando como más renombre o cada vez se está empezando a escuchar más en redes sociales, Sí, en los distintos estudios, universidades y demás. Pero también es cierto, o por lo menos es mi percepción, que hay una separación de lo que es religiosidad y espiritualidad, ¿no? O sea, porque ¿cómo tú me puedes exacto. explicar que yo soy un ser espiritual y lo que me estás diciendo tú es que si soy un ser espiritual, soy Un ser religioso, un ser religioso? justo. Pero hoy y desde hace algunos años para atrás, ya tenemos a lo mejor estas tendencias de yo soy un ser sin religión. Entonces, ¿cómo me pudieras explicar tú que soy un ser espiritual, pero digo que soy un ser sin religión? ¿Cómo esto, Claro. con lo que estamos hablando, se habla, ¿no? O Es sea, que yo creo que en la actualidad mucha negación de la religión o de decir yo soy religioso es porque lo asociamos a una moral, ujú, ¿no? A un moralismo, a normas que tengo que seguir. Y entonces nos quedamos con los actos religiosos que son una expresión de un fundamento religioso, que son una expresión de una constitución religiosa. O sea, nos estamos quedando en el tercer nivel de expresión de la religión, los que es actos. algo sumamente específico y concreto, que son los actos propios de una religión, propios de una constitución. Ahora, cuando hacemos eso por tradición, por costumbre, porque nos metieron en un colegio en donde las normas abundaban y nunca nos dejaban hacer, entre comillas, lo que queríamos, Ujú, llegamos a fastidiarnos y decimos, ¿sabes qué? Religión no. Ahora, si nos damos cuenta en la historia, grandes científicos y de renombre tienen afirmaciones sobre la religión muy fuertes. Por ejemplo, Einstein dice, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. eso dijo Esto, Einstein. Einstein lo dijo.
Otra frase de él, la ciencia sin la religión anda coja. Dices tú, ¿cómo es posible que un científico tan grande como Einstein haya dicho algo así? Cuando la ciencia pues es totalmente empírica. Cuando la ciencia prescinde de todas estas cosas o creencias fantasiosas o como le queramos llamar. Luis Pasteur dice, recuerden que poca ciencia podrá apartarlos de Dios, pero mucha ciencia los conducirá a Él. Qué interesante. Se me hace hasta, digo, no imposible, pero como que difícil de creer que estas personas hayan dicho eso, ¿no? Claro, O sea, y se puede googlear y se puede investigar. Y no, ahí sí, están. claro. Dices tú, Einstein, Luis Pasteur, Voltaire. Si Dios no existiera, sería necesario crearlo, inventarlo. Hegel, un gran filósofo también, con muchísima influencia pues, en la filosofía moderna y contemporánea. El hombre es religioso porque no es un animal, sino un ser pensante. Fíjate, claro, cuando Hegel dice esto, porque no es un animal, sino un ser pensante, automáticamente le está dando al pensamiento la atribución de algo religioso. ¿En qué sentido? Alguien que piensa puede llegar a ser religioso. Y es lo que Hegel dice, un animal nunca lo vas a ver religioso, porque nuestra racionalidad, que nos hace cada vez más humanos, nos lleva a expresar nuestra espiritualidad en la religión, porque somos religiosos. Entonces, digo, primero, creo que esto último que dijiste que entre más, ¿cómo decía? Entre más ciencia. Sí, eso de Luis Pasteur. Dice, poca ciencia podrá apartarlos de Dios, Ándale. pero mucha ciencia los conducirá a Él. Y estamos hablando de, bueno, mencionaste a 4 o 5 personas que comían, desayunaban y dormían ciencia, ¿no? Efectivamente. Entonces, como dices tú, entre más ciencia, más descubrimos a un Dios y más entendemos nuestra religiosidad. O sea, a lo mejor puede hablarse un poquito como si empezáramos a pensar un poquito más, a conocer, a ir un poquito más allá, a hacer trabajos de introspección, podríamos descubrir esta religiosidad que todos llevamos dentro. Porque ahorita lo que dijiste es, la religiosidad es la expresión de nuestra espiritualidad. Efectivamente. O sea, el hecho de que seamos religiosos es una expresión de nuestra espiritualidad. Entonces todos tenemos espiritualidad. Es correcto. ¿Sí? Y entonces todos somos religiosos. Por eso el hombre es un ser religioso por naturaleza. No es una imposición, no es una cultura, no es una tradición. A veces nos quedamos en el segundo nivel, en donde vemos diferentes religiones y decimos, claro, es que todas las religiones lo único que generan es violencia, guerra, rencor, odio, peleas. Bueno, no hemos sabido trabajar juntos. No hemos sabido entablar diálogos religiosos que construyan. Y nos quedamos también en el tercer nivel, que es cuando asociamos muy fácil el moralismo, las normas, con la religión. Pero nos estamos olvidando y descuidamos que esencialmente, por nuestro mismo ser, por nuestra constitución ontológica, somos religiosos. Gandhi, por ejemplo, que no era católico, no era cristiano, él dice una frase muy interesante sobre esto. Dice, entiendo por religión no ya un conjunto de ritos y costumbres, sino lo que está en el origen de todas las religiones, poniéndonos cara a cara con el Creador. Eso que dijiste al final, creo que lo voy a conectar con algo que acabo de terminar un libro que se llama The Book of Joy, el libro de la alegría. ¿Ok? Que son conversaciones entre el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu, sudafricano, que estuvo metidísimo en todos los temas del apartheid. Sí. Y a ver, además, no sé si puedas explicar eso para que se entienda en el contexto del apartheid. El apartheid fue cuando había los colonizadores de mayoría blanca en Sudáfrica, estaban, como lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Los blancos estaban oprimiendo a los negros. Entonces, a través de distintos movimientos, los negros empezaron a exigir sus derechos, a exigir igualdad, mismas oportunidades. Y Desmond Tutu fue uno de los, no quiero decir el principal, pero uno de los principales promotores de manifestaciones pacíficas para exigir los derechos, ¿no? Él junto con Nelson Mandela y otras personas que fueron claves para lograr estos derechos, ¿no? Sí. Esto fue más o menos como el apartheid.
Entonces, pues él estuvo metidísimo en todo esto y pues estuvo alrededor de mucho sufrimiento, muchos acosos a personas cercanas a él y etcétera. Entonces, bueno, regresando al libro, es un libro donde el Dalai Lama y este arzobispo se juntan durante una semana y justo hablan de todos estos temas, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué es la religión? Y lo que llegan ellos, o sea, ellos llegan a un consenso, pues el Dalai Lama budista y el Sí. cristiano, y ellos dicen que, justo como decías ahorita, que no hemos sabido hacer trabajo en equipo y demás, pero lo que dicen es, si nos vamos al nivel más bajo, o sea, como el nivel más básico, todos somos seres humanos, todos tenemos emociones, sentimientos, tenemos espiritualidad. Entonces, si partimos de ahí, encontramos que somos los mismos, que estamos juntos en esto. Entonces, lo que ellos dicen es, todos tenemos esta espiritualidad y podemos partir de ahí. Si partimos de que yo soy musulmán y tú eres católico o yo soy budista, nosotros mismos empezamos a meter divisiones y nos quedamos en esta segunda parte que dices tú. Pero lo que dicen ellos es, si nos vamos a la parte espiritual, de ahí partimos y nos damos cuenta que somos uno mismo, ¿no? Tú y yo somos uno mismo. Pues fíjate que hace no mucho subí unos videos que los titulé Seguir a Cristo, y entonces es una Ujú. serie que tiene 3 episodios muy breves realmente y me gustaron bastante, y creo que es en el segundo en donde toco este punto de cómo la religión no comienza con Jesucristo, sino que empieza desde mucho más antes. Ujú. Y por ahí de repente en unos comentarios incluso me llegaron mensajes directos en donde me decían, padre, no, la verdad es que las religiones lo único que hacen es dividirnos. Claro, cuando uno lo ve desde ese punto de vista o cuando escucha un comentario así, me queda claro que en lo que esa persona está pensando es en un nivel 2, incluso quizás en un nivel 3. No está pensando en el nivel 1, que es la parte que nos constituye como religiosos. Está pensando en las religiones, que son una expresión de ese fundamento, o está pensando en los actos religiosos, que son una expresión de tal o cual religión. Ujú. Pero si nos vamos más, pues más a nuestra esencia, a lo que un poquito acabas de comentar con este libro, creo que vamos a descubrir muchísima riqueza. O sea, no tenemos por qué negar nuestra religiosidad por miedo a entrar en una religión. Y no tenemos por qué tener miedo de ser religiosos o de pertenecer a una religión por el miedo de entrar en conflicto con otros que piensen diferente a nosotros. Porque a fin de cuentas esto habla de inmadurez. Y yo creo que parte de la madurez cultural que tenemos que ir adquiriendo es aquella en la que se entabla un diálogo constructivo en donde dos pensamientos, incluso opuestos, logran encontrar puntos de semejanza, puntos de interés, puntos en los que convergen y construyen, Claro. y no que destruyen y crean diferencias. Claro, incluso si te vas a los fundamentos o los valores básicos de todas las religiones que hay en el mundo, pues coinciden muchísimo, ¿no? Que es la comunidad, que es el amor, o sea, todos estos no dicen, ah, bueno, el catolicismo se basa en esto que es diferente a X, ¿no? O sea, todas las religiones tienen valores que son los que decíamos ahorita, ¿no? Que vienen del nivel como fundamental o básico, que se Exacto. desprenden de la espiritualidad del ser humano. Sí, y bueno, retomando un poco lo que estaba comentando, ¿no? Cómo a veces por asociar como comportamientos morales o moralismo a la religión o a la religiosidad del hombre más bien, porque la religión ya sería la parte más concreta, Ujú. o las normas, nos podemos querer distanciar de esa realidad que tenemos ahora sí que escrita en nuestro mismo ADN. Eso nos puede llegar a hacer mucho daño. Fíjate, hay un filósofo que de hecho él fue bastante ateo y a nivel psicológico también tiene bastantes ideas interesantes porque él, por ejemplo, él comentaba que Jesucristo es como la creación del superhombre para la humanidad. Ujú. Y entonces el humano proyectándose idealmente en una figura antropológica, o sea, una figura humana Ujú. perfecta, creó a Jesucristo y a Jesucristo le atribuyó ser Dios. Ok. Y entonces es muy interesante todo ese pensamiento
que pues sí, es bastante ateo en ese sentido. Ahora, él curiosamente dice, la religión se funda en la diferencia que existe entre el hombre y el animal. Los animales no tienen religión. ¿Quién es? Feuerbach. Ok. Ahora, Feuerbach afirmando esto es muy fuerte. No está negando la religión, no está negando la religiosidad del hombre, más bien la está confirmando y la afirma. ¿Por qué tenemos nosotros que negar lo evidente? ¿Por miedo a estar como sectarizados en una iglesia, en una religión, en unas normas, en un código moral? Es que creo que tenemos que ir antes, o sea, tenemos que ir a las raíces propias de nuestro ser, en donde lo que actuamos, lo que somos, nos hace cada vez más humanos. Si estamos negando esa dimensión religiosa de nuestra esencia, estamos dejando de llegar a la plenitud humana a la que estamos llamados a llegar. No sé si me expliqué. Sí, no, te explicas perfecto. Y creo que justo ahorita me acordé de que en mi misma certificación de mindfulness Sí, nos explicaban que no ha habido, o sea, como, no me acuerdo las palabras exactas, pero justo lo que decían es, no ha habido institución o grupo de personas que haya podido fomentar más fuertemente los valores humanos que la religiosidad, o sea, que las instituciones religiosas. claro. Y por lo mismo, porque se asocia, es más, la, la creencia, o sea, la religiosidad necesita de una moral. La Ujú. fe necesita de una moral. ¿Por qué? Porque ahí es en donde verificas su autenticidad. De hecho, en la carta de Santiago se dice eso, ¿de qué me sirve tu fe sin obras? Mejor dame obras. ¿No? No, O y, sea, sí, la fe sí. necesita, a fin de cuentas, de una moral, de una expresión de lo que estás creyendo, que es el nivel 2 y el nivel 3, la religión en concreto, y el nivel 3, el cómo se expresa en actos. No podemos negar el fundamento, que es el nivel uno. ¿Por qué? Porque entonces, sin religión, el hombre sería menos hombre. ¿Por Claro. qué? Pues porque Dios es lo más profundo de su ser. Y retomando de nuevo a San Agustín, como lo comentábamos en el episodio pasado, él a cierto punto de su vida, habiendo sido también alguien no creyente que incluso desconfiaba muchísimo, empezó a tener una experiencia religiosa que lo acercó a la religión y que después lo llevó a practicar la moral católica. Ujú. Y él dice, tú eres, Señor, lo más íntimo de mí y lo más excelso de mí. Yo creo que esta experiencia sí la podemos llegar a tener y no hay que tener miedo. Y que la podemos llegar a tener, como hemos dicho, en la mayoría, si no es que en todos los episodios, ¿no? En el momento en que decidamos comenzar un trabajo de introspección, de reconocer nuestra espiritualidad, de que somos seres de alma y cuerpo, o sea, va de la mano con todo esto, ¿no? O sea, creo, bueno, para mí se me hace algo muy claro, ¿no? Sí, sí, o sea, pero hay que remitirnos, pues, ahora sí que a la antropología, a nuestra misma constitución ontológica y a acercarnos a la realidad de Dios también sin prejuicios. A veces nos llenamos de prejuicios y justo de lo que hemos tratado antes, el mindfulness dice es aceptarnos, pero también llegar sin prejuicios, Sin ¿no? juicios. Bueno, igual con Dios. Es que Dios no ha respondido a mi oración. Bueno, una cosa es que estés enojado con Él y otra cosa es que deje de existir porque estás enojado. Porque va a seguir existiendo. Como ya lo hemos dicho, las palabras lo sustentan todo, pero la realidad es otra. La realidad está ahí y la realidad se impone. Claro. Entonces, cuando a nosotros nos consideramos como seres absolutos y perdemos toda la trascendencia de nuestra vida, caemos en un estado anímico bastante desesperante, bastante triste. Claro, ahorita que decías la parte de sin juzgar, eh, yo lo relaciono también mucho, tendemos a juzgar a la religión por actos de personas que pertenecen a, a las distintas instituciones, ¿no? De religiosas. Y me hace mucho sentido ahorita que me lo comentas porque qué fácil
hasta cómodo es para mí decir, no, bueno, yo ya no creo en la religión porque vi esto, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿que estoy renunciando a mi religiosidad? Pues no, porque como decíamos ahorita, es parte de nosotros. Pero entonces, ¿cómo? O sea, digo, ya vamos a terminar. Pero, ¿qué consejo le darías tú a alguna persona que por algo que vio, algo que vivió o algo que sufrió dentro de alguna institución religiosa, pues vaya un poquito más allá y deje de fijarse, como decías tú ahorita, en el nivel 2 o en el nivel 3? Sí, pues yo creo que de parte, ahora sí que de los que estamos pues, muy metidos en la religión, yo de hecho soy religioso, Uh-huh. Sí tenemos que tener una escucha activa de la persona, porque sobre todo, y en muchas ocasiones, pues ha tenido experiencias negativas que han dejado heridas o que le han lastimado. Uh-huh. Y del otro lado, la persona que está renuente o que se niega a aceptar su propia religiosidad de nivel 1, porque en el 2 ha tenido experiencias negativas, o porque en el 3 simplemente rechaza totalmente los comportamientos morales propuestos por una cierta fe, pues yo sí le diría que con cabeza fría y aplicando su racionalidad, que es muy humana, descubra que independientemente de lo que ha sido lastimada o no, seguirá siendo siempre religiosa. O sea, no podemos cancelar la religión del ser por eventos incluso traumáticos. Porque entonces a nosotros, como seres humanos, nos estaríamos colocando como seres absolutos y estaríamos dejando a Dios como el absoluto. Claro. Y cuando el hombre, y es una cita de Blondel con la que me gustaría terminar, dice, cuando el hombre decide ponerse a sí mismo como absoluto, no puede sino destruirse o desembocar en una idolatría, que a fin de cuentas nos hace menos humanos. Uh-huh. La alternativa es, y aquí cito, o excluir de nosotros toda otra voluntad distinta de la nuestra, o entregarnos al ser que no somos nosotros como al único Salvador. Y aquí hace referencia a Dios. Uh-huh. Y termina, el hombre aspira a ser Dios. El dilema es este, ser Dios sin Dios y contra Dios, o ser Dios por Dios y con Dios. Blondel. Creo que nos puede dejar pensando bastante esto y con esto terminamos, Rolf. Con eso terminamos. Yo nada más me quedo con lo que tú dijiste, bueno, con todo lo que hemos hablado, pero me quedo con lo que dijiste al inicio, que la religión no está en las rodillas, sino en el corazón. Sí, en el corazón, efectivamente. Pues bueno, gente querida, mándenos sus comentarios. Estamos disponibles en redes sociales, yo como @p_miguelguerra. Y yo como Rod G. Puerta. Y les pedimos que si les gustó este episodio, le den like, lo compartan en redes. Y nos sigan también en Spotify y en iTunes para poder llegar a más personas. Así es. Y con todo esto nos despedimos. Recuerden que ser religiosos es de humanos.